una vez finalizada la presentación. Nos acompaña hoy Andrés Salinas, fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, y Juan Concha, jefe de grupo de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas. Bienvenidos, Juan y Andrés. Les dejo entonces para que puedan comenzar su presentación. Muy buenas tardes a todos los participantes de esta charla. Tiene que ver, ¿cierto?, con los nuevos regímenes tributarios, con motivo, ¿cierto?, de la promulgación de la Ley 21210 sobre modernización tributaria. Es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, y vamos a dar la charla, como señalaba la anfitriona del tema, 2 personas. Así que partimos con la charla. No sé qué dice. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Esta charla tiene por objetivo dar a conocer a los contribuyentes los nuevos regímenes de tributación de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que introduce la Ley 21210 sobre modernización tributaria, con énfasis en sus principales características, portabilidad desde los antiguos regímenes, así como la forma y plazos para optar a otro régimen, cuando se cumplan los requisitos. Bueno, esta ley fue promulgada en el mes de febrero de este año, y como bien sabemos, ¿cierto?, que hemos sufrido en el último tiempo 2 reformas tributarias, primero con la ley 20.780 y después con la 26.899, y esta es una nueva reforma que nos convoca hoy día. El índice de esta charla va a estar dado de la siguiente forma. Primero, la introducción, que ya la acabamos de hacer, los nuevos regímenes de tributación. Tenemos un régimen general, semi-integrado, un régimen ProPyme y un ProPyme transparente. Después se va a ver lo que es cambio de régimen, los avisos y plazos, y lo que tiene que ver con más información. Entonces, en la parte de introducción, tenemos que señalar que todas las empresas que han informado inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos y que desarrollan actividades comerciales, industriales, mineras y otras, establecidas en el artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta, están obligados a declarar y pagar impuestos por las utilidades que generan anualmente. Este tributo se llama impuesto de primera categoría, en cuya determinación influye el régimen tributario al que pertenece. Dentro de la legislación tributaria, ¿cierto?, sabemos que está el decreto ley 824, es que tiene que ver con la ley de impuesto a la renta, y dentro de este decreto ley se establecen, ¿cierto?, cuáles son las obligaciones de los contribuyentes en relación al impuesto que generan las empresas. Y la verdad es que los impuestos que generan las empresas, tal como se señalan en esta lámina, pueden ser por rentas de capital, donde predomina el capital por sobre el trabajo, es decir, maquinaria y equipo, y esas rentas que se generan por sobre el uso del capital se conocen como rentas de primera categoría. Y las otras rentas, donde predomina el trabajo por sobre el capital, por el conocimiento de la ciencia, arte, oficio o cualquier otra ocupación lucrativa, se conocen como rentas de segunda categoría o rentas del trabajo. Eso es muy importante tenerlo siempre presente, porque tiene que ver con la clasificación de las rentas. Sabemos que el impuesto a la renta, ¿cierto?, es un impuesto directo. A partir de las modificaciones introducidas por la Ley de la Modernización Tributaria, se entiende que existe un solo régimen tributario general para determinar y pagar el impuesto de primera categoría. Sin embargo, para ciertos contribuyentes la ley establece regímenes simplificados a los cuales los contribuyentes se podrán acoger dependiendo del tamaño de la empresa y del modo de negocios que hayan definido, entre otros. ¿Qué se entiende por régimen tributario? ¿Ya? De acuerdo a una definición que se ha establecido de acuerdo a los temas tributarios que tenemos, dice que es un conjunto de leyes, ¿ya?, reglas y normas que regulan la tributación de las actividades económicas,
Por ejemplo, depende del régimen tributario que tengan, se va a determinar el tipo de contabilidad, ¿ya? La contabilidad, sabemos que hay contribuyentes que tienen que llevar contabilidad completa y otros llevan una contabilidad simplificada, entendiéndose por contabilidad simplificada, ¿cierto? Planilla de ingresos y egresos. Lo que está establecido también en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta. Están los registros, ¿ya? Que son en definitiva registros contables donde van asentando y registrando las operaciones de las empresas. La forma de tributación que van a tener los dueños, los socios, los accionistas. Y también, ¿cierto?, de acuerdo al el régimen tributario que tengan, la determinación de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría. Cuando se habla de base imponible de cualquier impuesto, tenemos que entender que es una suma sobre la cual se aplica una tasa o alícuota o porcentaje. Es decir, siempre va a existir dentro de la legislación tributaria, sabemos que existe una obligación tributaria principal que es la declaración y pago del impuesto. Y esa obligación tributaria, la determinación del tributo, se determina a través de una base imponible. Tal como se señala acá, determinación de la base imponible afecta al impuesto de categoría. Entonces, hay un hecho grabado que configura esta base imponible y sobre esa base imponible se va a aplicar la tasa. ¿Qué contribuyentes deben tener un régimen tributario? Es decir, se da unas reglas y reglamentos. Dice, contribuyentes que posean actividades económicas en la primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, actividades donde predomina el capital por sobre el trabajo, maquinaria, equipos por sobre el trabajo intelectual, y contribuyentes con actividades en la segunda categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, la LIR, está abreviado acá, Ley de Impuesto a la Renta, pero que tributan en primera categoría. Y acá se da un ejemplo que son las sociedades de profesionales, que de acuerdo a la ley, ¿cierto?, ellos, por su carácter, deben tributar en segunda categoría por rentas del trabajo, pero ellos pueden optar a tributar por sus rentas en primera categoría. Y al optar, deben tener un régimen tributario. ¿Qué regímenes tributarios existen hoy día con la modernización tributaria, así con la ley 21210? Se crean estos nuevos regímenes que parten a partir del 1 de enero del 2020. Es decir, tuvimos regímenes tributarios hasta el 31 de diciembre del 2019, y con esta ley de modernización tributaria, ¿ya?, se crean estos nuevos regímenes. ¿Cuáles son? El primero, ProPyme general, artículo 14D, el ProPyme transparente, artículo 14D número 8, y el régimen general semi-integrado, artículo 14A. Además se mantienen el régimen de renta presunta, algunos contribuyentes que no están afectos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, y algunos contribuyentes que sin contabilidad, ¿ya? Entonces, esos son los regímenes que tenemos actualmente. La Ley de Modernización Tributaria realiza modificaciones a los regímenes tributarios que afectan a los contribuyentes de primera categoría, con vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Tal como se señalaba, existían regímenes tributarios vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019 que tenían que ver con lo que yo le mencioné al principio, con la ley 20.780 y con la ley 20.689. Y ahí estaban los regímenes de la renta atribuida, que era el 14A, ¿ya?, que eran regímenes generales, y el régimen parcialmente integrado, 14B. Eso era para contribuyentes, ¿cierto?, que tenían que llevar contabilidad completa. Estaban en un otro régimen. Por ejemplo, sabemos que las sociedades anónimas, ¿ya?, tendrían que estar en el régimen del 14B o parcialmente integrados. Y los otros contribuyentes podrían optar, ¿cierto?, a renta atribuida. Y también estaba el régimen de la tributación simplificada del artículo 14 ter, ya un régimen que era MIPYME, donde estaban los pequeños contribuyentes que cumplían ciertos requisitos, estaban dentro de este régimen simplificado de impuesto a la renta.
¿ya? Donde no estaban obligados, por ejemplo, a llevar una contabilidad completa y a practicar inventarios, corrección monetaria y otras obligaciones que sí tienen los que están obligados a llevar contabilidad completa. ¿Qué pasa con estos regímenes? ¿Qué pasa con la ley de modernización tributaria? Que parte, ¿cierto?, el 1 de enero del 2020, y son los regímenes que hoy día hay que considerar que los contribuyentes van a quedar clasificados en uno u otro régimen si cumplen ciertos requisitos, ¿ya? Y que el mismo Servicio de Impuestos Internos lo clasificó al día 1 de enero del 2020, y que los contribuyentes también, ¿cierto?, van a tener plazo para cambiarse de régimen hasta el 30 de julio del 2020. Y si es en supuesto caso que hayan quedado en un régimen que ellos no están de acuerdo con la clasificación que le hizo el Servicio de Impuestos Internos, ellos ven en su carpeta tributaria, ¿cierto?, en la página web del servicio, y piden que se le cambie al régimen que ellos deberían estar, siempre y cuando cumplan los requisitos. Y estos regímenes, a partir del 1 de enero del 2020, son el régimen general semi-integrado, que viene siendo hoy día el 14A, ¿ya? Y un régimen para grandes empresas. Y los otros regímenes son los MIPYME. Tenemos dos: el régimen ProPyme, artículo 14D, y un régimen ProPyme transparente, artículo 14D número 8. Esos son los nuevos regímenes que empiezan a tener vigencia, ya partieron a partir del 1 de enero del 2020. Y además, ¿cierto?, también señalar la renta presunta y los que no están dentro del artículo 14 y los que no llevan contabilidad. Los regímenes vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019. El renta atribuida, que era el artículo 14A, este régimen de tributación, que era en base a contabilidad completa, con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales que afectan a los socios, quienes tributan en base a atribución de renta, ¿sí?, contribuyentes que estaban afectos al impuesto popular complementario o impuesto adicional. La empresa, como ente jurídico, determinaba una imposibilidad ciertas tributarias que haya obtenido, y de acuerdo a eso se atribuía a los contribuyentes, ya sean de impuesto popular complementario o adicional, para que ellos lo declaren dentro de su formulario de renta. En el año tributario 2020, estos contribuyentes, ¿cierto?, tributaron de acuerdo a esta forma. Estaba el régimen parcialmente integrado del artículo 14B, ya que ahí como ejemplo yo le colocaba principalmente las sociedades anónimas, régimen de tributación en base a contabilidad completa con imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales, que afectan a los socios quienes tributaban en base a retiros, remesas o distribución. Si era, acá había un sistema en el cual los contribuyentes tenían derecho, ¿cierto?, a un crédito parcial, ¿ya?, del 65%, y a su vez tenían que entregar un 35% de esa declaración de impuesto popular complementario. Y por otro lado estaba el régimen de tributación simplificada, artículo 14 ter, que era un régimen simplificado que libera al contribuyente de algunas obligaciones tributarias, con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales que afectan a los socios, quienes tributan en base a atribución de renta. Es decir, cuando uno habla de atribución de renta, es decir, es como el tema de la renta presunta, que la empresa, ¿cierto?, el contribuyente declara la primera categoría e inmediatamente el socio o los socios, ¿cierto?, el propietario, se atribuye esa renta presunta y también lo incluye lógicamente en la base del impuesto global complementario. Es lo mismo que pasaba con la renta atribuida tanto del 14A como la tributación simplificada del artículo 14 ter. También señalar que acá el régimen parcialmente integrado, que tenía que ver con el tema de los retiros o distribución de dividendos, se iba haciendo el cálculo en la medida que ellos iban haciendo el retiro o la distribución. ¿Por qué? Porque ahora con la nueva reforma, los retiros y dividendos se calculan a final de año, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos regímenes que están vigentes a partir del 1 de enero del 2020? El régimen general semi-integrado, que es el 14A. Régimen de tributación en base a contabilidad completa. Con tasa de impuesto de primera categoría se mantiene la tasa del 27% y tributación de los propietarios en base a retiros efectivos e imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría.
A este régimen se deben acoger todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permita ser clasificados como pyme. Es decir, para clasificarse como pyme y poder estar en los otros regímenes, ProPyme 14D o ProPyme 14D número 8, tienen que cumplir ciertos requisitos que vamos a ir viendo. Si no cumplen esos requisitos, inmediatamente quedan en el 14A, ¿ya? Que viene siendo como el régimen general semi-integrado. Pero hoy día lo conocemos como contribuyentes del régimen 14A. En relación a los que cumplen el requisito para estar en ProPyme, artículo 14D, está enfocado a micro, pequeños y medianos contribuyentes, que permite optar entre llevar contabilidad completa o simplificada. Ellos tienen que optar, ¿ya? Para tributar con contabilidad completa o simplificada. Con tasa de impuesto de primera categoría del 25% y tributación de los propietarios en base a retiros efectivos e imputación total del crédito por impuesto de primera categoría. Sin 100% del crédito va para los contribuyentes, ¿cierto?, que son con impuestos finales, salvo para aquellos socios que sean contribuyentes de primera categoría y no sean pyme. Es decir, ahí se sigue pasando la tributación hasta llegar a los contribuyentes con impuestos finales. Siempre y cuando hayan retiro, pues si no quedan en la otra empresa, no. Y en relación al régimen ProPyme transparente del artículo 14 de número 8, también está enfocado a micros, pequeños y medianas empresas cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. Acá sí es necesario que los contribuyentes sean personas naturales con o sin residencia en Chile o bien personas jurídicas con residencia en el extranjero. En este caso, la empresa PYME quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios deberán tributar con sus impuestos finales según lo determinado por la empresa. Sí, en definitiva, la tributación se lo llevan los dueños, ya sean socios o accionistas, personas naturales. En esta lámina tenemos que cabe hacer presente que el único régimen que se mantiene sin modificaciones es el régimen de renta presunta, contenido en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. En ese artículo se encuentran entonces las disposiciones a estos contribuyentes. Este es un régimen de tributación en el cual los contribuyentes de ciertas actividades tributan a partir de, por ejemplo, los contribuyentes que tienen predios agrícolas, ¿cierto?, que se establece en el artículo 20, la tributación, y después se va al artículo 34, donde está la forma de que ellos como calculan su base imponible. Dice que la base imponible de los que tienen actividad agrícola va a ser el avalúo fiscal de los inmuebles, ¿ya?, la actividad agrícola. Y lógicamente que ahí dan los requisitos para tributar, por ejemplo, con la presunción. Dan las cantidades de UF que hoy día se exigen para la actividad agrícola, que son 9.000 UF. En la actividad del transporte también tenemos, ¿cierto?, que es el valor de tasación de los vehículos por la actividad del transporte. Y también ahí se exige que para tributar en base a la presunción son 5.000 UFs. Y por otro lado tenemos el valor anual de las ventas de productos para la actividad de minería, donde la presunción dice que tiene que tener 17.000 UFs. Ya, ahora empezamos a ver los nuevos regímenes de tributación con más detalle, lo mismo que ya señalamos anteriormente, pero viendo cuáles son las características y los requisitos más específicos de cada régimen. En relación al nuevo régimen general semi-integrado, ¿cierto?, ¿cuáles son las características? Dice que es un régimen establecido en la letra A del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, determina su renta efectiva en base a contabilidad. Es decir, acá, en base a contabilidad completa, y de acuerdo al artículo 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, los contribuyentes tienen que determinar la base imponible, ¿ya? La base imponible, porque acá también considerar que, cierto, la empresa tiene un resultado financiero por un lado, pero tiene que, para determinar su resultado tributario, tiene que ir con la Ley de Impuesto a la Renta. Y se establece de acuerdo al artículo 29, donde parte con los ingresos brutos, hasta llegar al artículo 33, ¿cierto?, los gastos rechazados.
y se grava con una tasa del 27% según el inciso primero del artículo 20. Si la tasa o la alícuota que se aplica sobre la base imponible determinada es el 27% sobre este resultado tributario, siempre y cuando hayan utilidades, porque si hay pérdida tributaria no se aplica ninguna tasa. Es decir, en el sentido de que habría una base imponible positiva. Aplica una imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría de la ley de impuesto a la renta, en contra de los impuestos finales de los propietarios de la empresa. Es decir, la imputación parcial en relación al crédito de impuesto de primera categoría es lo mismo que tributaban antes cuando estaban en el régimen semi-integrado. Requisito para estar en este régimen. No existen requisitos para acogerse a este régimen. Pueden optar todos los contribuyentes. ¿Ya? Si quieres estar en este régimen, no hay requisito que lo deje fuera. Y dice, aquellos contribuyentes que no cumplan con las condiciones del régimen ProPyme general, que lo vamos a ver más adelante, necesariamente deben acogerse a este régimen tributario. Si no cumplen los requisitos del ProPyme general, deben estar acá en el régimen semi-integrado del artículo 14. ¿Qué obligaciones tiene este contribuyente que está en el régimen semi-integrado? Están obligados a llevar todos los registros establecidos en el número 2 del artículo 14. Son los mismos registros que estaban establecidos para los contribuyentes que estaban en el semi-integrado hasta el 31 de diciembre del 2019. Es decir, acá tienen que dar el registro RAI, el de DAN. ¿Ya? Y dice, se encontrarán liberados de llevar estos registros cuando no generen o perciban rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. En ese caso, ¿cierto?, estarán liberados de llevar estos registros, si no generan rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta, o ingresos que ya están con la tributación cumplida. Además, deberán comunicar anualmente al Servicio de Impuestos Internos toda la información detallada en el número 8 de la letra A del artículo 14. En cuanto a los retiros, distribuciones que existan en el ejercicio, las declaraciones juradas y todo el tema. Y acá entramos en las características que deben tener los otros regímenes tributarios. El nuevo ProPyme. Características. Régimen tributario establecido en el número 3 de la letra D del artículo 14, enfocado a micro, pequeños y medianos contribuyentes. PYME, que determina su resultado tributario como norma general en base a ingresos percibidos y gastos pagados, estando obligado a llevar contabilidad completa. Permite optar por contabilidad simplificada. Al llevar una contabilidad simplificada, ¿cierto?, va a ser la diferencia entre los ingresos percibidos menos los gastos pagados. Y eso me determina una base imponible sobre la cual yo aplico la tasa del 25%. Seguimos con las características de este régimen. ProPyme general. Están afectos al impuesto de primera categoría con tasa del 25% y sus propietarios tributan en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas, con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría en los impuestos finales que le afecten, salvo para aquellos propietarios que sean contribuyentes de impuesto de primera categoría y no estén acogidos al régimen ProPyme. Si pueden hacer uso del total de crédito que haya, del impuesto que haya afectado a la empresa en primera categoría. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes? Están obligados a llevar los registros establecidos en la letra A, B y C del número 2 del artículo 14. Es lo que señalamos delante. ¿Ya? Deben llevar también estos registros. Se encontrarán liberados de llevar estos registros en la medida que no generen o perciban renta de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida y que emitan documentos tributarios electrónicos, donde deberán informar sus movimientos patrimoniales. Esto es importante porque son los requisitos y que deben ser en forma copulativa, ¿ya? Es decir, cumplir todos los requisitos que aparecen acá para poderse acoger a este régimen. El capital efectivo de la empresa al inicio de actividad no puede superar los 85.000 UF. Entendiéndose que capital efectivo, ¿cierto?, el total de activos menos los valores INTO.
un capital depurado, limpio, ¿ya? El promedio de los ingresos brutos del giro de los 3 ejercicios anteriores, esto es cuando ya un contribuyente se supone que está en actividad, a aquel en que ingrese al régimen, no debe superar las 75.000 UFs. El límite de ingresos promedio de 75.000 UF podrá excederse por una sola vez. Con todo, ¿sí?, dejando a un lado lo anterior, dice con toda la ley, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso 85.000 UF. Siempre el legislador, cuando se refiere a alguna interpretación de un inciso de la ley o de algún artículo, al señalar esta frase, el con todo, en el caso acá del promedio de los ingresos brutos del giro de los 3 ejercicios anteriores, aquel que se ingresa al régimen no debe superar las 75.000 UF, ¿ya?, en promedio. Y después dice punto seguido, el límite de ingresos promedio de 75.000 UF podrá excederse por una sola vez. Si aún me permite, dentro de estos 3 años, yo exceder UF por una vez. Y después seguidamente dice con todo, es decir, todo lo anterior que afuera, dice que con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso los 85.000. Eso seguramente porque como le está exigiendo uno de los requisitos, que era que cuando se inicia la empresa no tener un capital efectivo superior a 85.000 OF, lo considera en este otro requisito que en ninguno de los 3 ejercicios, o menos ejercicios, 2, que haya tenido el contribuyente, al optar este régimen tributario, no puede superar las 85.000 UF. Y el otro requisito dice no debe estar clasificado como un establecimiento permanente, ¿ya?, una empresa extranjera que haya sido constituida en Chile como un establecimiento permanente. Acá aparece un ejemplo, ya para ver si cumple los requisitos de las 85.000 UF o las 75.000 UF que señalaba, y dice que dan la sociedad A, que tiene ingresos por 20.000 UF, con una participación en la sociedad B, tiene ingresos por 20.000 UF, donde hay una relación con la sociedad C, también, que tiene un 80% de participación y sus ventas son 10.000 UF. Tiene una participación en la sociedad D con ingresos por 40.000 UF, si están todas relacionadas. Y sabíamos que para el cálculo promedio de los ingresos brutos se deberán sumar los ingresos brutos de las empresas o entidades relacionadas. En el ejemplo, ninguna de las 4 empresas puede acogerse al régimen propio, ¿ya?, por el hecho de las normas de relación que igual están establecidos dentro de la ley de la renta, en que los contribuyentes, ¿cierto?, cuando hay empresas relacionadas, deben traer esos ingresos y sumarlos a la empresa cual está solicitando el cambio de régimen o optar a un régimen determinado, y se suman, y al hacer la suma, lógicamente que supera el monto del promedio de los ingresos brutos, más de 80.000, más de 85.000. Estamos hablando de 90.000 UF. Por lo tanto, no se puede acoger ninguna de las empresas, porque están contaminadas. Dice, otro requisito, dice, el conjunto de los ingresos que percibe correspondiente a las siguientes actividades no puede exceder de un 35% en su ingreso del giro. Es decir, dentro de las 75.000 UF que se señalaba, dentro de estos ingresos no pueden haber un 35% dentro de 75.000 UF que se señalaba, ingresos que correspondan a las siguientes actividades, por ejemplo, explotación de bienes raíces no agrícolas, ¿ya?, que están establecidos en el artículo 20, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. Que hayan percibido renta de capitales mobiliarios, ¿ya?, por ejemplo, por capitalización, tener depósitos a plazo, acciones, debentures, bonos, están establecidos en el artículo 20, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Que tengan participación en contratos de asociación o cuentas de participación con otras empresas y donde, lógicamente, que hayan percibido ingresos. Y la posesión o tenencia de cualquier título de derechos sociales y acciones o cuotas de fondos de inversión, ¿ya?
Entonces, si obtienen ingresos de estas entidades o por estas participaciones, y esto supera el 35% de los ingresos, no va a poder tampoco optar al régimen de propio. Y ahora vienen los beneficios que tienen estos contribuyentes. Declaran su renta con contabilidad completa, pero pueden optar a contabilidad simplificada. Si la ley le indica, ¿cierto?, que ellos, independiente que lleven contabilidad completa, podrían optar a llevar contabilidad simplificada. La tasa de impuesto del 25%, digamos 2 puntos menos que la tasa del 27%. Y en contra del impuesto de primera categoría que determina la empresa, aplican todos los créditos contenidos en la ley sobre impuesto a la renta y otras leyes. Crédito por activos fijos, principalmente 33B y otros créditos que tengan los contribuyentes. ¿Qué otro beneficio? Su existencia o insumo existente al término del año se reconocen como gasto. También determinan un capital propio tributario simplificado. El capital aportado más, ¿cierto?, los aportes que hayan hecho dentro del periodo, las disminuciones y también sumándole la renta líquida imponible dentro del ejercicio, restándole lógicamente, ¿no?, si hay alguna disminución de capital. Y ahí determinan un capital propio tributario simplificado, no como el capital propio que todos conocemos, que está en el artículo 41, donde tenemos que determinarlo de acuerdo al total de activos, menos los INTO, menos el pasivo exigible, y llegamos al capital propio tributario. Esta es otra forma de determinación que está dado en esta nueva ley, la 21210, y está liberado de aplicar corrección monetaria, también un beneficio, no como los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad completa. También como beneficio podrán aplicar depreciación instantánea en el mismo ejercicio en que adquieren un activo fijo. Dentro del año ellos aplican esta depreciación. Se establecen normas especiales respecto a ingresos y gastos. ¿Qué cosas se consideran gastos dentro del periodo y ingresos y egresos? Se establecen normas especiales para la determinación del PPM. Y a continuación va a continuar Andrés con la exposición. Hola, muy buenas tardes. Comenzaré ahondando más en el régimen tributario con el PROPYME transparente. ¿Ya? El PROPYME transparente, digamos que es el nuevo 14 TER que tenemos vigente. Está enfocado a la micro y pequeña y mediana empresa, y sus propietarios tienen que ser exclusivamente personas afectas a los impuestos finales, ¿ya? Pues nos referimos a personas naturales, personas chilenas, personas residentes del extranjero o empresas sin residencia, que igual tienen efectos al impuesto laboral complementario. La gran ventaja que tiene este régimen, a diferencia de los otros dos, es que está exento de impuesto de primera categoría, ¿ya? Y sus propietarios deben tributar con los impuestos finales en el mismo ejercicio donde se determinan las rentas, ¿ya? Esto es muy, muy bueno, ya que como estas son en un régimen enfocado a las pequeñas empresas, no tienen que desembolsar dinero para pagar este impuesto, ¿ya? Cuando llega a abrir, las pequeñas empresas tienen que desembolsar de su caja montos no menores, ¿ya? Y obviamente al pagar impuesto de primera categoría, después los socios lo recuperaban a nivel de impuesto global. Entonces no tenía mucho sentido pagar a nivel de primera y después que se lo devuelvan. Entonces esto ayuda bastante, ¿ya? Creo que es una buena medida para apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas y medianas empresas. Bueno, también sus características que determinan su resultado tributario, por norma general, en base a ingresos percibidos y gastos pagados, ¿ya? Esto es lo mismo como tributar un 14 TER. Acá hay que cuidarse de hacer balance, acá tomamos los ingresos que se perciben en la empresa y le descontamos los gastos pagados. Eso nos va a dar un resultado y sobre eso calculamos, se distribuye a los socios y pagamos el impuesto global, ¿ya? Bueno, los propietarios tributan con sus impuestos finales en base al resultado tributario determinado por la empresa en el mismo año en que éste se genere. Acá, como no hay un impuesto de primera, sino se va directamente a los socios, no existe una postergación de impuestos finales, simplemente es igual al 14 TER, ya.
hay un resultado y se va a impuesto global dependiendo cuántos socios hay. Ahora, por ejemplo, si una empresa tiene 100 de utilidad, hay normas para repartir esa tributación a los socios. ¿Ya? Cuando es un único socio, obviamente toda la utilidad que tuvo la empresa que cogía este régimen, la va a tributar el impuesto global el único socio. Ahora bien, si hay más de un dueño o más de un socio, en primera instancia hay que ver si existe un acuerdo entre socios, ¿ya? Porque se pueden haber juntado dos socios, uno puso el dinero y otro puso el trabajo, y el que puso el trabajo puede querer más utilidades. Eso se deja acordado en una escritura, y si no existe esta escritura, ¿cómo se van a distribuir la tributación del impuesto global? En base a la participación de su capital. Si una empresa tiene dos socios que tienen aportaron 50 y 50% de capital, el resultado que tuvo la empresa se divide a la mitad y cada socio tributa en un 50 y 50% de la utilidad. Ya, requisitos que deben cumplir la empresa para acogerse a este régimen. Primero que todo, bueno, tiene que cumplir sí o sí todas las características o condiciones del régimen ProPyme, ¿ya? Tener menos de 75.000 UF de ingreso, principalmente ser una empresa productiva, no de inversión, si cumple con todo eso, y si sus socios son, como lo dije, personas contribuyentes de impuestos finales, se van a acoger sin ningún problema, ¿ya? Obligación, este régimen llevando el libro caja, el mismo libro caja o similar que lleva el 14 TER, y bueno, realizar control, los contribuyentes afectos IVA a través de su RCB, ¿ya? Eso está en las páginas de internet, ya está vigente desde el 2017, y bueno, en el caso de que sean contribuyentes que no lleven este régimen, tienen que llevar que no llevan este registro, tienen que llevar un libro de ingreso-egreso, ¿ya? Pero ya son muy, muy pocos porque si son contribuyentes que son tanto afecto exento a IVA, igual llevan RCB. Entonces esto igual facilita mucho, una gran herramienta, porque está todo ya electrónico. Va a ser muy fácil determinar su resultado tributario para que los socios lo tributen. Beneficio, bueno, el gran beneficio de este régimen es que están liberados de pagar impuestos de primera categoría, ¿ya? También cuando llega abril del próximo año, el servicio le va a tener una propuesta para distribuir estas utilidades, ¿ya? A través del registro de complemento. Cuando llega abril del próximo año, los contribuyentes que estuvieron acogidos a este régimen van a reclamar su renta, le va a aparecer, o esperamos que aparezca, no sé, empresa tuvo utilidad de 100 y a cada socio le toca 50 y 50, ¿ya? Eso igual ayuda bastante porque no hay como, ojalá que sea bien amigable, ya va a ser mucho más rápido la tributación para ellos. Determina la base imponible simplificada, bueno, ya se lo mencioné, según ingresos y egresos pagados, están liberados de aplicar corrección monetaria y práctica alimentario, como acá nos llevan contabilidad completa, se liberan de todo eso, aplican depreciación instantánea en el activo fijo, si en un año, en un periodo tributario, compré un activo que costó 100, tengo que llevarlo inmediatamente a gasto, ya acá no existe la depreciación. Resistencia de insumo existente al término del año se reconoce como gasto también. Acá todo lo que se compra y se ha desembolsado, ¿ya? Todo a gasto, ¿ya? Todo a gasto, es decir, todo se extingue en el mismo periodo. Utiliza una tasa fija PPM, ya la tasa fija es que si un contribuyente que está acogido a este régimen tiene ingresos menores a 50.000 UF, la tasa es de un 0,2% de PPM, ¿ya? Ahora bien, si un contribuyente está acogido a este régimen y sus ingresos superan los 50.000 UF, va a tener una tasa PPM de 0,5. Ya determinan un capital propio tributario simplificado, ya esto solamente para los contribuyentes que superan los ingresos a 50.000 UF, y en verdad este capital propio tributario simplificado está escrito en la nueva reforma, aún no sale mucho, no está el detalle en sí porque no ha salido a circular, pero principalmente este capital es un flujo de los dineros, ¿ya? Hay un capital, una empresa acogida entregó utilidad o recibió utilidad de una empresa individual, es para llevar principalmente el control, ¿ya? De la repartición de estas utilidades. Ahora, algo muy, muy atractivo de este régimen es que contra el impuesto final de los socios se puede aplicar el crédito al 33 bis, ¿ya? 33 bis es el impuesto a la inversión de activos fijos, que puede ser hasta un 4%, y eso lo pueden llevar contra el impuesto global, ya muy, muy atractivo, es totalmente nuevo.
está liberado de mantener registros empresariales, que también no existe ni el REX, ni el DEDAN, ni el RAP, nada de eso. Y eso principalmente con el régimen propio y transparente. Creo que muy parecido a 14T, pero como ven tiene algunas diferencias. Respecto a los cambios de régimen, como esta ley se publicó en febrero de este año, lo que hizo el servicio fue tomar a los contribuyentes y entregarle un régimen por defecto. ¿Ya? Los criterios principalmente es que los contribuyentes que cumplen los requisitos del PROPYME general, independiente de su actual régimen tributario, serán clasificados en este régimen. ¿Ya? Entonces acá teníamos los contribuyentes que estaban acogidos a renta presunta y al parcialmente integrado, y entonces tomó el servicio y los miró y dijo, ya en promedio no superan 75.000 UF y no están clasificados como un establecimiento permanente, los tomó y los pasó al PROPYME general. Mientras que los contribuyentes acogidos a estos regímenes que tenían utilidades sobre 75.000 UF o estaban clasificados como un establecimiento permanente, los tomó y los puso en el régimen semi-integrado 14A. Ahora bien, respecto a los contribuyentes que eran 14T, pero no cumplieron el régimen para ser PROPYME transparente, fueron clasificados como PROPYME general. Ya, principalmente la situación que ocurre acá es que puede venir un 14T donde un propietario sea otra empresa. Entonces, como no cumple para ser PROPYME transparente, porque una empresa no es un contribuyente a efectos de impuestos finales, los tomó y los puso en el PROPYME general. Mientras que los contribuyentes que venían con la tributación 14T y cumplían todos los requisitos para ser PROPYME transparente, el servicio los tomó y los dejó en el PROPYME transparente. Bueno, algo igual novedoso es que una de las falencias de la reforma anterior es que no existía una clasificación de contribuyentes que no estaban afectos al artículo 14 de la LIR. ¿Ya? No hay que olvidar que el artículo 14 de la LIR, por decirlo, es un pegamento, ¿ya? Que junta el impuesto o integra el impuesto pagado por las empresas versus el impuesto global. Entonces ahí es donde en el artículo 14 que hace la integración tributaria. ¿Y qué empresas que tenemos acá? Las fundaciones, las corporaciones, la empresa del Estado, entre otras. Ya estas son organizaciones sin fines de lucro principalmente. ¿Qué hace diferencia entre una empresa? Es decir, la empresa busca el lucro, busca de que los socios hagan un retiro, haya un dividendo. Mientras que una organización sin fines de lucro, los socios no retiran. ¿Ya? Estas empresas determinan su impuesto a nivel de primera y la utilidad que hacen la reinvierte en la empresa para seguir su fin social. Entonces, como bien dije, acá no juega el artículo 14 porque los socios, como no hacen retiro, el artículo 14 muere, no aplica. Los cambios voluntarios de régimen, los contribuyentes mientras cumplen los requisitos podrán cambiarse de régimen en el que quedaron clasificados para la renta AT 2021. ¿Ya? Como bien dije, el servicio principalmente para reclasificar los contribuyentes los miró y vio su nivel de venta y su constitución societaria. Entonces puede ser de que lo haya puesto en un régimen que los contribuyentes no le agradó o simplemente no clasifican. Frente a esto, pueden pedir al servicio reclasificarlos. Además, mientras cumplan los requisitos, podrán cambiarse cada año sin necesidad de una permanencia mínima en el régimen tributario. Aquí pasaba anteriormente, que si uno era 14A o 14B tenía que estar mínimo 5 años. ¿Ya? Ahora uno puede ser un año 14A y otro año puede ser 14D PROPYME general, y después volver a ser 14A. No obstante, si una empresa se retira del PROPYME transparente, podrá volver a incorporarse después de 5 años. Es decir, este cambio año a año es de 14A al 14D PROPYME general. ¿Ya? Si eres PROPYME transparente y te saliste voluntariamente, tienes que esperar 5 años para volver. Ya lo que pasaba mucho en el 14T, que antes eran 3. Aviso y plazo. Bueno, como esto recién salió en febrero del año 2020, fue muy encima dar plazos hasta abril, hasta 30 de abril. Entonces, ¿qué hizo el servicio? Aplazó o prolongó el plazo hasta 31 de julio de 2020. Ya, todavía estamos en plena vigencia todavía para que los contribuyentes hagan sus cambios de régimen. Lo pueden hacer por internet o presentando una petición administrativa al servicio. Y una vez que ya pase este plazo, el 31 de julio es un plazo fatal. Es decir, ya no se puede cambiar de régimen una vez pasado este plazo. Y bueno, por regla general, siempre hasta el 30 de abril de cada año. Si un contribuyente quiere cambiarse para el próximo año, su plazo va a ser hasta el 30 de abril.
ya no se puede hacer cambio de régimen. Bueno, la forma de efectuar el aviso de cambio de régimen, a través de la página de servicio online, ¿ya? Todos los trámites que se hacen en la página van a servicio online, petición administrativa y otras solicitudes, y ahí ponen régimen tributario. Y ahí aparece un pantallazo, ¿ya? De estos régimen tributarios que pueden acogerse. Por ejemplo, acá hay un pantallazo donde dice que no se puede acoger al propio transparente. Ya, si tú no te puedes acoger a la fuerza, no puedes ir y quiero si no cumples los requisitos. Por ejemplo, este puede ser un ex 14 TER, pero su socio era una empresa, entonces por eso no puede ser ProPyme transparente, pero sí puede ser ProPyme general. Ya, dice que usted se encuentra acogido al ProPyme general, y al momento que se acogen a este régimen, abajo le aparece una pestañita, donde ustedes van a decidir si quieren llevar su contabilidad completa o contabilidad simplificada. Ya independiente si eligen contabilidad completa o contabilidad simplificada, van a calcular su base imponible de impuesto de primera categoría igual, ¿ya? Ingresos percibidos menos gasto efectivo, igual que el ProPyme transparente. Bueno, no, esto son como consideraciones que se tuvieron que haber tenido para la renta AT 2020. Fue de que justamente para el efecto de la renta AT 2020 rigen los regímenes tributarios antiguos, ¿ya? Y ahora muchas consultas pensando que ya están vigentes, pero ya no. Bueno, acá hablaba del tema de las declaraciones juradas, ¿ya? Que si aún quieren rectificarlas, pueden ir y ver mis declaraciones juradas AT 2020 y van a aparecer unas pestañas, ¿ya? Color azul que hay que rectificarla, verde que está bien declarada y roja que está fuera de plazo. Bueno, ahí aparecen los regímenes. Y si los contribuyentes cambian su régimen tributario durante este año, hasta el 30 de abril, este estará vigente a contar del 1 de enero del 2020, por lo tanto efectuará su declaración de renta año tributario 2021. Y bueno, más información, si quieren seguir buscando charlas por internet, entran a la página, y ahí existe ahí en el cuadrito amarillo dice SI Educa, y se pueden inscribir, ya destacados, aprende con nosotros, inscribirse a charlas. Y se pueden inscribir por internet y son vía Teams, ya, por favor, como ahora si ven el tema de, hay charlas de beneficios de contribuyentes a honorarios, ya, que eso es muy, muy nuevo. Viene igual una charla de IVA, de los cambios de IVA, de esta reforma, y también de la boleta electrónica que ya comienza para los facturadores electrónicos el 1 de septiembre. Bueno, ahí está la forma de inscribirse. Usted se mete a la página y se inscribe. Actividad de inscripción, y una vez que participan van a descargar un certificado mediante la página, ¿ya? Y eso es la charla. Ahora estamos abiertos para la ronda de consulta. Bien, ¿Sí? muchas gracias a Juan y Andrés por esta charla completa. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas que invitamos también a nuestros estudiantes y a todos quienes están participando de esta charla a que puedan realizarlas a través del chat. La primera de las preguntas dice, para el régimen ProPyme, ¿qué tipo de contabilidad es recomendable llevar? ¿Completa o simplificada? Bueno, ahí depende de cada contribuyente, es decir, conveniente en sí puede ser en base a las intenciones de la empresa. Por ejemplo, si una empresa quiere conseguir un crédito bancario, lo que le va a pedir al tiro el banco va a ser un balance. Entonces, viéndolo por esa parte, si la empresa está buscando algún apalancamiento con una institución bancaria, le convendría una contabilidad completa. Ahora bien, si la empresa es nuevita y quiere simplemente reinvertir y utilizar y no apalancarse, le sirve la contabilidad simplificada. Pero la contabilidad simple va en base a lo que busca la empresa. Por eso hay que analizar qué es lo que quiere. Como digo, varía de la intención de la empresa. Perfecto. Siguen llegando preguntas y la siguiente dice, el régimen 14A no funciona de la misma forma, ingresos percibidos
y egresos pagados? El 14A es un régimen que tiene que llevar contabilidad completa. Es el que, podríamos decir, se asemeja al que el régimen hasta el 31 de diciembre del 2019 vigente, que era el 14B. Ese es el régimen del 14A, por lo tanto, tiene que llevar contabilidad completa con todos los registros. Es decir, llevan contabilidad, lo exige la ley, el resultado, hacen un balance y el balance le entrega un resultado financiero y ese lo tienen que depurar y calcular la renta líquida disponible, como se venía haciendo con el 14A antiguo y el 14B antiguo. ¿Ya? Este es un régimen que específicamente para empresas grandes y por lo tanto la ley le exige balance, le exige contabilidad completa, registros empresariales, amortizaciones y todo lo que conlleva una contabilidad completa. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de PPM se aplicarán a estos nuevos regímenes y cómo será aplicado, en este caso, los pagos provisionales mensuales? Ya lo que se refiere al ProPyme general, al régimen general, ProPyme general, igual el legislador puso una frontera de 50.000 UF. Los contribuyentes que están acogidos a este régimen y su ingreso supera las 50.000 UF, tienen que pagar un PPM de un 0,25% sobre su ingreso. Si sobrepasan este límite, tienen que ser de 0,5%. Mientras que el ProPyme transparente, si están bajo las 50.000 UF en ingreso, su régimen su PPM es un 0,2%, 5 puntos menos que el ProPyme general. Pero ahora se aumenta, sobrepasa estas 50.000 UF, su PPM es un 0,5%. ¿Ya? Aunque no este régimen ProPyme general afecte impuestos de primera categoría, las empresas sí pueden pagar su PPM. Entonces, cuando llegue el momento de la renta, ¿qué hace? Estos PPM se ponen a disposición de los socios. ¿Para qué? Para que los socios lo utilicen como crédito contra su impuesto global. Lo mismo que pasa, o lo que pasó hasta en esta última operación renta con el 14 TER letra A, donde los contribuyentes se podían acoger a esto a través de su declaración jurada. Bien. Avanzamos un poco más en otras consultas. Dice, en el régimen tributario ProPyme transparente, la empresa no queda afecta a impuesto global complementario. El PPM pagado por la empresa con tasa mínima del 0,2% o 0,5% se recupera a través de la empresa o a través del impuesto global complementario del o los socios. Debería solicitarla el socio, porque el contribuyente no está afecto a impuesto de primera categoría, por lo tanto la atribución, no va a haber atribución y ese crédito, que el PPM lo debería recuperar el socio si es una persona, o Los socios. sí, los socios. El impuesto es un crédito contra el impuesto global, donde va a rebajar impuestos a nivel de socio. Entonces, como está exento, ¿dónde se ocupa eso? A nivel de impuesto global complementario, que es igual como se viene trabajando con el 14 TER letra A, cuando decidían colocar los PPM a disposición del socio, lo mismo. Bien. Y para ir finalizando, la última consulta dice, si un contribuyente tiene una iniciación de actividades como persona natural y arma otra empresa con personalidad jurídica, ¿su tributación irá por separado o se juntarán las dos? ¿Era un empresario individual? O sea, dice que tiene una iniciación como una actividad como persona natural y luego inicia una empresa con personalidad jurídica. Y la consulta radica en si su tributación irá por separado o se deben unir. Bueno, ahí la tributación iría por separado, es decir, no sé si la tributación, él como persona natural y por otro lado la empresa que formó, van a tener sus regímenes tributarios cada uno, va a llevar su contabilidad completa o simplificada, pero al final todo se va a unir a su momento cuando lleguen a la tributación de impuesto global. ¿Ya? Porque él como persona natural va a tener utilidades como empresario individual y su empresa también va a tener utilidades.
Entonces, en ese momento que la retira o la tributa, ahí es donde se junta todo a nivel de impuesto global complementario. Por algo se llama impuesto global porque engloba todas las rentas. O sea, aunque lleven con el empresario individual y lleve una empresa, al momento de tributar impuesto global, ahí es donde se junta todos sus ingresos como persona natural y tributa como a nivel de global. Y agregar también a lo que señalaba Andrés, que va a depender la forma jurídica que tener la empresa que estaría creando, esta persona jurídica, que podría ser, por ejemplo, una sociedad anónima, una SPA, una IRL, y va a depender de qué régimen tributario va a quedar, si cumple los requisitos para un ProPyme o un 14A, va a tener que tributar con impuesto de primera categoría, y como persona natural también determinar su régimen tributario. Y va a depender si está en ProPyme transparente, y de acuerdo a eso viene la tributación con los impuestos finales, si existen retiros, porque también podría ser como persona natural estar en 14T, 14D, transparente, y ahí estaría exento de primera, pero a efecto global. Así que todo depende de cómo esté constituido jurídicamente y cuáles son el régimen tributario y las características que tiene que tener el contribuyente. Bien, agradecemos entonces a Juan y Andrés por esta completa exposición. Siguen cayendo más preguntas. Esperamos en una segunda instancia poder profundizar un poco más en este tema tan en boga hoy en día y que es de mucha utilidad para todos los que trabajamos y nos relacionamos directamente en este mundo del área tributaria. Agradecemos también la participación de nuestros asistentes a esta charla. Siguen cayendo las preguntas y esperamos a lo mejor ir canalizando para luego tal vez derivar las posibles respuestas. Damos por finalizada esta actividad en nombre de la Escuela de Negocios de ayer. Agradecemos la participación de cada uno y por supuesto también a la disposición de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas. Esperamos seguirnos viendo en una nueva oportunidad y que tengan todos una muy grata tarde.